Fidel Castro tuvo 8 hijos aproximadamente, y digo aproximadamente porque no se sabe absolutamente nada de su vida personal. Fidelito Castro Cruz, el mayor, quien pereció en 2018, Alina Fernández Revueltas, la nacida en el 56 y que hoy vive en los Estados Unidos desde el año 93, Alexandre Castro Soto del Valle, el nacido en el 69. De él poco se conoce, solo que salen algunos eventos oficiales. Antonio Castro Soto del Valle. Él es el favorito de la familia y en vida fue de su padre Fidel Castro, médico de profesión, y siempre participa con el equipo olímpico de atletismo de Cuba. Y también existe Ángel Castro Soto del Valle. Estos dos últimos tienen un perfil muy bajo, ellos, pero sus hijos no. Las fotografías de Antonio Tony Castro Ulloa, uno de los nietos de Fidel, paseando en yate y de viaje en París o Barcelona, son solo un pequeño ápice de ese estilo de vida lujoso que tiene todo el clan Castro. Son prácticamente los que gobiernan Cuba en la sombra, aunque la mayoría de los descendientes de Fidel y de Raúl han optado por una vida apartada de la política, plena, llena de ocio y mucho glamour. Se saltan normas y sin ninguna pena se toman fotos en banquetes y dándose buenos viajes. Se dice que muchos de los hijos y nietos de Fidel Castro tienen bares y paladares en La Habana, restaurantes caros, glamurosos. Pero tampoco los nietos de Raúl se quedan atrás de Raúl Castro. Raúl, quien abandonó el gobierno en 2018, estuvo casado con Vilma Espín desde principios de la Revolución Cubana hasta que esta pereció en 2007. Tuvo 4 hijos: Débora, Nilsa, Mariela y Alejandro. Precisamente Mariela, su hija, es diputada a la Asamblea. Pero Mariela se casó con un italiano llamado Paolo Titolo y tuvo un hijo llamado Paulito. Pero Paulito se da una gran vida, viaja frecuentemente a Europa, donde le gusta de pasar temporadas junto a sus familiares europeos. Así que mientras su madre es diputada, su padre, Paolo, es el director general de Amorín Negocios Internacional, una empresa europea asentada en Cuba. Así que Paulito es intranquilo y malcriado, alardoso y creído, comentan quienes lo conocen. Raúl les tiene una casa en Varadero, donde todos pueden ir a disfrutar de las vacaciones. Pero dentro de ese mundo de pobreza, en Cuba, donde los apagones interminables y la pobreza es extrema, es un nieto de Fidel, el más comentado. Su nombre, Sandro Castro. Es modelo, DJ y vividor, aunque se presenta al mundo como un emprendedor, lo que en Cuba se conoce como cuentapropista, embrión del capitalismo en un país bajo mínimos económicos y sociales. Hizo una fiesta por todo lo alto el día que cumplió años y lo celebró en el F Bar Garito, de moda en el Vedado habanero, al que se ha relacionado con este hijo de Antonio Castro Soto, uno de los 5 hermanos de la familia encabezada por Fidel y Elia Soto del Valle. El menú festivo para la noche estaba compuesto por un cóctel de bienvenida, con una Cristal, que es una bebida nacional de Cuba, un vino espumoso gratis para todos y un shot de tequila para las primeras 20 mujeres. Pero con lo que no contaba el emprendedor castrista es con la polémica que de inmediato suscitó el acontecimiento, reservado para una élite social y revolucionaria muy alejada del Cuba medio. Pero él no es el único nieto que disfruta de las ventajas de ser un Castro en Cuba. Con él disfruta también Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, que desde muy joven se convirtió en sombra y guardaespaldas de su abuelo. Los lujos del famoso cangrejo, como le apodan, han llegado hasta las redes sociales tras indiscreciones de amigos cercanos. En los últimos tiempos, desde las disidencias se le ha acusado de enriquecerse. Así que Sandro, su primo, forma parte de la rama genealógica de los líderes de la revolución, menos influyente en la política,
pero sí en la sociedad. Es el hijo de Anthony o Antonio Castro, el cirujano traumatólogo. Así que Sandro no solamente tiene una discoteca, sino también un restaurante. Transformó el restaurante italiano Fantasy en el Miramar capitalino en una discoteca concurrida para turistas VIP y la élite castrista. Para ello se sirvió de las medidas liberalizadoras de su tío abuelo Raúl y de la típica palanca de enchufe, como les dicen a los que están unidos al régimen. Así que en un país donde el Estado tiene tiendas estatales, pero con estantes semivacíos. De hecho, dicen que un cartón de huevos puede costar un salario mensual de un maestro. Pero a pesar de todo, el cubano del común sonríe, baila y canta. Se aferra a la familia como único refugio. Hay orgullo en resistir, aunque también un cansancio profundo, una nostalgia de lo que pudo ser, porque lo que más duele no es lo que falta, sino lo que se prometió y nunca llegó. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ermi Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. En vida, Fidel Castro amó a Antonio, para muchos el favorito, y su vida privilegiada han quedado expuestas en redes sociales y medios de noticias que no han tardado en documentar la vida de uno de los herederos más queridos por el propio Fidel Castro. En 2015, su vida de opulencia fue objeto de polémica, luego de difundirse instantáneas suyas en Turquía y Mykonos, Grecia. Los diarios turcos informaron entonces que Antonio Castro había reservado 5 suites para él y sus amigos en un hotel 5 estrellas de Bodrum, a donde llegó en un barco desde Mykonos. Los medios no aclararon si el yate de 50 metros de eslora era alquilado o de su propiedad. Lo único cierto es que los paparazzi hallaron a Tony en tierras turcas y fueron sacados a empujones por guardaespaldas. Del yate al golf y de nuevo al yate. Nada en la vida de Tony se asemeja a la vida de cualquier otro cubano. También es un buen golfista. En 2013, Antonio graba la 5ª edición del torneo de golf Copa Montecristo en Varadero. Así que mientras el pueblo padecía la crisis, el hijo de quien prohibiera el golf tras hacerse con el poder, gastó altas sumas de dinero para ese torneo. Ironías de la vida. Empezando porque inicialmente desembolsó $150 por cada inscripción y luego $266 diarios por la estancia en un hotel 5 estrellas. Y es que una de las cosas por las cuales era el predilecto de Castro era porque el nacido en 1969, Antonio, se graduó de médico. Era médico, el único de la familia, y se especializó como cirujano ortopédico. Sin estar relacionado con su especialidad y sin saber a ciencia cierta cómo llegó a ese trabajo, en algún momento comenzó a trabajar como médico del equipo nacional de pelota. En su labor, viajó bastante a una que otra competición internacional, donde no participaría su equipo, pero él viajaba. Durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012, a pesar de que el béisbol no figuraba entre los deportes en competencia, al Castro se le vio pasear por la ciudad británica y posar rodeado de guardaespaldas. También fue vicepresidente de la Federación Cubana de Béisbol. Y en 2016 se convirtió en embajador de la Federación Internacional de Judo de Cuba. De este puesto rápidamente fue ascendido a presidente de la comisión médica de esa institución, un nombramiento que tiene hasta la actualidad. En la reseña de la federación no se hace alusión a alguno de los méritos deportivos o profesionales. Antonio Castro Soto del Valle es uno de los 5 hijos de Fidel Castro y su esposa Dalia Soto del Valle. Médico y apasionado por el deporte, inscribía
el Instituto Cubano al anunciar a sus embajadores. Y en los Juegos Olímpicos de París 2024 se le vio como uno de los oficiales técnicos internacionales. Sin embargo, al contrario del hermano menor, el mayor, Fidelito, partía de este mundo en 2018. Tenía 68 años. Fue un hombre que siempre fue anónimo y se mantuvo en el anonimato hasta el año 1999, cuando fue nombrado asesor del Ministerio de la Industria Básica, ingeniero de profesión. Se graduó en la antigua Unión Soviética. Escribió un montón de libros y numerosos artículos sobre temas de ciencia y educación, y por más de una década fue invitado especial como representante de delegaciones científicas y educativas en Cuba, cuando se presentaba en otros países. Sin embargo, sus ideas para desarrollar proyectos de energía renovable no fueron incorporadas nunca a las políticas estatales. Fue el único hijo del matrimonio de Fidel con Mirta Díaz Balar, su primera esposa, quien pertenecía a una de las familias más acomodadas y ricas de la isla y con la que estuvo casado entre el 48 a 1955. Su madre Mirta emigró a los Estados Unidos antes de exiliarse en España, y su tío Rafael fue funcionario del gobierno de Fulgencio Batista y también criticó al gobierno de Castro. Fidelito tenía 3 hijos: Antonio, Mirta y José Raúl, fruto de su primer matrimonio con una rusa llamada Olga Smirnova, primo de Mario Díaz Balar, un congresista republicano de Florida. Otro de los hijos de Fidel es Alejandro Castro Soto del Valle, nacido en el 64, y uno de los 5 hijos de Fidel con Dalia Soto del Valle. A pesar de su perfil bajo en comparación con otros miembros de la familia Castro, ha estado vinculado a varias cosas. Empezando, que es conocido por su carrera en el ámbito militar e inteligencia en Cuba. Se graduó en la Escuela Superior del Ministerio del Interior y ha ocupado diversos cargos relacionados con la seguridad del Estado, trabajando principalmente en temas como inteligencia y seguridad nacional, donde ostenta el grado de coronel de las Fuerzas Armadas. Entre 2012 y 2014, el segundo hijo más joven de la familia Castro del Valle estuvo involucrado en negocios un poco turbios, y aunque él se protege mucho de salir en público, se sabe que constantemente ha viajado a España, donde realiza negocios con empresarios locales. También se encuentra Alex Castro, de 134 kilos y 1,93 m de estatura. También tiene una supuesta hija secreta llamada Francisca Pupo, que vive en Miami. Ella ha dicho que se enteró de que Fidel era su padre cuando su padrastro, el hombre que le dio su apellido, pereció. Interrogada sobre el motivo por el cual decidió hablar, fue precisamente años después. Al parecer, Francisca tuvo el apoyo de su abuela Lina Ruz y de su tía Angelita para poder criarse, pero nunca conoció a Fidel, que siempre se negó a reconocerla como hija. Ella cuenta que una vez fue con su abuela y su tía a ver a Fidel en El Vedado, donde tiene una oficina y una casa que aún está. Su madre se llamaba Micaela Cardoso Rodríguez. También tiene otra hija extramatrimonial llamada Lina Fernández, nacida en marzo del 56 en La Habana, producto de una relación de su madre Natalia Nati Revueltas Cliu y Fidel Castro. Natalia estaba casada entonces con el médico cardiólogo Orlando Fernández y tenía una hija con él, Natalia. Castro estaba casado con Mirta Díaz Balar y tenía a su hijo Fidelito. Pero en el 59 Natalia y su esposo se divorciaron y en el 61 él viajó con Nina a Estados Unidos y Nati y Alina quedaron en Cuba. Alina supo a sus 10 años que Castro era su padre y vivió en Cuba durante el gobierno de él, desde el triunfo de la Revolución Cubana. Alina se casó en el 73 con 17 años de edad y su padre asistió a la boda. Tiene una hija llamada Lina María con un bailarín y aprovechó una vez que le dio permiso para que se viera con su madre Fidel y se escapó de Cuba. Tomó el apellido de su padrastro, el ex marido de su madre, Fernández, y por eso se llama Lina Fernández Revueltas. Y desde el año 93, año en que abandonó Cuba, jamás regresó. Cuentan
que para lograr su cometido abordó un avión rumbo a España disfrazada como turista española, usando una peluca para ello. Y en el 98 escribió un libro llamado La hija de Castro, Memorias del exilio de Cuba. Allí describía los detalles íntimos de su vida, mientras crecía bajo el régimen revolucionario y los cambios internos que se producían. Alina tuvo durante años un programa radial llamado Simplemente Alina en Miami. Los martes y los jueves se transmitía. La temática, lo mismo. Música y pintura para latinos. Y los miércoles, hablar de política. Cabe resaltar que fue demandada por su tía Juanita por difamación. Así que los que mejor están económicamente, prácticamente gobiernan la isla detrás de las sombras, son los hijos de Fidel con Dalia Soto del Valle, su segundo esposo. Y madre de 5 de los hijos. Dicen que tiene un hijo ruso, Alexander Seregin. Supuestamente lo tuvo Fidel con un ayudante de cocina en Savidovo, a las afueras de Moscú, donde solían descansar pesos pesados del gobierno e importantes visitantes gubernamentales. Hasta ahí llegó Fidel en la primavera del año 63. Solamente tenía 36 años y un atractivo especial, según su hijo. Ahí conocería a Valentina Udolskaya, la madre. Tenía apenas 19 años y juntos entraron en un amorío, y fruto de ese amorío nació en enero del 64. De cabello rizado y de ojos que contrastaban con la apariencia puramente eslava del resto de la familia, incluido el ya entonces esposo de su madre, y quien le daría el apellido Vladimir Seregin. Según contó el mismo supuesto hijo, Fidel los llamó a Cuba y les dio una casa en la playa, al este de La Habana. La villa perteneció a alguna actriz de Hollywood, tanto que la casa era amplia, de hormigón con techo de tejas, con una puerta de cristal y con 7 habitaciones, vistas al mar en la primera línea. Allí pasó toda su adolescencia. Él mismo afirma que una vez a esa casa llegó Fidel a visitarlos y que se tomó una taza de café. Cierto o no, a los 18 años regresó a Rusia, mientras su madre y su hermano menor vivieron un tiempo más allá, en la isla Cuba. Nunca más volvió a ver a Fidel, aunque en su casa las fotos del comandante y los recuerdos de Cuba siempre estuvieron presentes. La historia no se conocía hasta hace poco. Así que para un hombre que siempre vivió bajo un halo de misterio, su familia nunca escapó de ello. Ni sus hijos, porque aún a ciencia cierta no se sabe nunca cuántos hijos tuvo. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas.